El grito de Carlos Mendoza resonó en la mansión cuando la nueva niñera puso las manos sobre sus piernas paralizadas. 5 años en esa silla de ruedas, 5 años de inmovilidad absoluta tras el accidente que había matado a su esposa Isabel. Sin embargo, Elena Vázquez no retrocedió. Presionó puntos precisos a lo largo de sus muslos inertes y ocurrió lo imposible. Un hormigueo, débil pero real, atravesó la pierna derecha del magnate de la industria tecnológica. La pequeña Sofía, 6 años, gritó al ver el pie de su padre contraerse por primera vez en su memoria. 12 neurocirujanos lo habían declarado imposible, y sin embargo, estaba sucediendo. Elena sonreía con un secreto terrible en los ojos. Conocía la verdad sobre el accidente. Sabía del veneno que mantenía a Carlos paralizado. Sabía quién se lo administraba cada semana. Las cámaras de seguridad de la mansión grabaron el momento en que un hombre declarado permanentemente paralítico movió los dedos de los pies. Pero también captaron algo más en las sombras del pasillo. Una figura observando, apretando un frasco de veneno. Alguien en la mansión quería a Carlos paralizado, y esa persona estaba dispuesta a matar de nuevo para mantener su secreto. La mansión Mendoza dominaba los acantilados de Santander como una fortaleza de cristal y acero, 32 habitaciones de lujo descarado asomadas sobre el Cantábrico. Cada mañana desde hacía 5 años, Carlos Mendoza abría los ojos en la misma pesadilla. El techo con frescos del siglo XVII sobre él, la cama king size que parecía una balsa en un océano de seda, y nada, absolutamente nada del pecho hacia abajo. La parálisis había llegado con el accidente. Ese mismo estruendo de metales que había arrancado a Isabel de la vida, dejando milagrosamente ilesa a la pequeña Sofía en el asiento trasero. Desde entonces, 42 años de vida se habían cristalizado en una rutina de medicina y rabia. El timbre para la enfermera nocturna, el traslado a la silla de ruedas de 5.000 euros, la procesión diaria a través de habitaciones que se habían convertido en estaciones de un viacrucis personal. Los veredictos médicos habían sido unánimes en su crueldad. Lesión completa de la médula espinal a nivel T6, conexiones nerviosas cortadas, parálisis permanente. Barcelona, Madrid, Nueva York, Zúrich, cada especialista consultado había confirmado la sentencia. 15 millones de euros quemados en tratamientos experimentales, células madre, estimulaciones eléctricas, incluso un controvertido procedimiento en Moscú que prometía milagros. Las piernas permanecían muertas, insensibles como troncos cortados. El imperio tecnológico que había construido Tech Mendoza Industries prosperaba ahora bajo Diego Herrera, el socio que una vez llamó hermano. Diego gestionaba adquisiciones millonarias mientras Carlos se pudría en esa prisión dorada. Su presencia reducida a una firma en documentos que ya no leía con atención. 37 empleados domésticos habían huido de la mansión en 5 años, incapaces de soportar la crueldad afilada, como un bisturí con la que Carlos diseccionaba cada error, cada debilidad. El último, un exmilitar que se jactaba de haber manejado generales difíciles, había durado 3 semanas antes de irse llorando como un niño. Solo Sofía penetraba aún la coraza. 6 años de vida. Los ojos verdes de su madre. Llevaba cada tarde sus dibujos al despacho de su padre. Hablaba del colegio, de las clases de violín de los compañeros, mientras Carlos la escuchaba manteniendo esa distancia emocional que se había impuesto para protegerla del veneno que sentía correr por sus venas. La tormenta de noviembre que azotaba la costa parecía un presagio cuando Elena Vázquez cruzó el umbral de la mansión. 35 años comprimidos en un traje gris severo, cabello negro en un moño, que parecía una declaración de guerra a la frivolidad, ojos castaños que estudiaban todo con la intensidad de un microscopio. Su currículum era una anomalía inexplicable. Licenciatura en fisioterapia en la Complutense, especialización neurológica en Barcelona, 10 años como jefa de servicio en el Hospital Clínico de Madrid, todo abandonado para ser niñera. Durante la entrevista en su despacho, Carlos había recitado su guión intimidatorio con perfección sádica. Reglas draconianas, prohibiciones absolutas, el énfasis particular en no tocarlo nunca, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. Elena
Había escuchado en silencio, pero cuando él terminó había inclinado la cabeza con la curiosidad de una científica ante un experimento interesante. La pregunta que planteó heló la sangre de Carlos. ¿Por qué fingía que la lesión era completa cuando no lo era? Lo había estudiado durante meses a través de canales que no debería conocer. Sabía de las historias clínicas alteradas, de las inconsistencias en los informes, de 3 enfermeras muertas o desaparecidas después del accidente. Conocía detalles que nadie debería saber. El coche girado repentinamente contra la barrera. Isabel muerta por sobredosis de potasio disfrazada de trauma. Las sustancias no identificadas en la sangre de Carlos. La rabia estalló en él como lava, pero Elena no se movió. Se levantó con calma. Rodeó el escritorio macizo mientras él gritaba amenazas cada vez más histéricas. Y entonces, con la precisión de un cirujano que hace una incisión, puso las manos sobre sus muslos paralizados. El grito «No me toques» murió en la garganta de Carlos cuando ocurrió lo imposible. Un hormigueo, débil como alas de mariposa, pero innegablemente real, atravesó su pierna derecha. 5 años de vacío absoluto, rotos por esa chispa eléctrica, corriendo por nervios que creía muertos. Elena continuaba el examen con dedos expertos, siguiendo vías nerviosas invisibles, encontrando puntos de presión, probando reflejos que no deberían existir. Sus ojos brillaron cuando encontró lo que buscaba. Contracciones musculares mínimas pero presentes, nervios que respondían débilmente, pero respondían. Sofía irrumpió en el despacho atraída por los gritos, deteniéndose en el umbral ante la escena surrealista. Y entonces, mientras Elena presionaba un punto específico en la pantorrilla de su padre, vio lo que nadie creía posible. El pie derecho de Carlos tuvo un espasmo, los dedos se contrajeron visiblemente. El grito de alegría de la niña llenó la habitación mientras Elena se erguía, el rostro grave como el de un médico entregando un diagnóstico terminal. Pero no era la parálisis de Carlos lo que era terminal, era la mentira que lo había aprisionado. Elena reveló entonces la razón de su presencia, cada palabra una piedra en el edificio de horror que estaba construyendo. Su hermana Carmen había sido la enfermera jefe la noche del accidente. Había notado las anomalías, la sobredosis de potasio en Isabel, incompatible con el trauma, las sustancias desconocidas en Carlos. Carmen había hecho preguntas, conservado pruebas, y 2 semanas después había muerto en un accidente idéntico. Coche fuera de la carretera, frenos fallados, trágica fatalidad. Pero Elena había investigado durante años, siguiendo rastros de corrupción y asesinato que llevaban a una conclusión escalofriante. Alguien había orquestado todo, el coche saboteado, Isabel asesinada, y sobre todo, el Paralysin K, en la sangre de Carlos. Un derivado del curare que bloqueaba selectivamente los nervios sin daños permanentes, ilegal en Europa, perfecto para simular una parálisis completa si se administraba regularmente. Y alguien seguía administrándoselo cada semana, oculto en las medicinas que le traían religiosamente. El rostro de Diego Herrera se materializó en la mente de Carlos como la respuesta a un enigma mortal. Diego, que traía personalmente los fármacos por seguridad. Diego, que había tomado el control de la empresa. Diego, cuyo patrimonio había explotado en los últimos 5 años. Elena mostró un frasco vacío extraído de su bolso, explicando con precisión clínica cómo funcionaba el veneno, cómo podía neutralizarse, cómo el cuerpo de Carlos podía ser devuelto a la vida. Pero hacía falta tiempo, cautela, y sobre todo, había que continuar la farsa para no despertar sospechas del asesino. Sofía apretaba la mano de su padre que temblaba violentamente, no de rabia esta vez, sino de una esperanza tan aguda que dolía. Fuera la tormenta arreciaba, pero dentro de esa habitación, el mundo de Carlos ya se estaba reconstruyendo sobre cimientos completamente nuevos. Las semanas siguientes transformaron la mansión Mendoza en un teatro del absurdo donde cada actor representaba para una audiencia diferente. De día Elena interpretaba a la niñera perfecta, preparando meriendas elaboradas para Sofía, organizando juegos educativos en los jardines escalonados, sonriendo educadamente cuando Diego hacía sus visitas cada vez más frecuentes. De noche,
El despacho de Carlos se convertía en una clínica clandestina donde se libraba una guerra silenciosa contra 5 años de veneno. El equipo médico llegaba pieza a pieza, contrabandeado de formas que habrían sido cómicas si no estuviera en juego la vida. Un electroestimulador oculto en una radio vintage, agujas de acupuntura camufladas como kit de costura, viales de antídoto enmascarados como aceites esenciales. Elena había convertido el contrabando en arte, aprovechando su apariencia inofensiva y el desprecio de Diego por el servicio. El parálisis K, explicaba Elena durante las interminables sesiones nocturnas, era una obra maestra de maldad farmacológica. Desarrollado en laboratorios soviéticos durante la Guerra Fría, modificado luego en el mercado negro de Europa del Este, bloqueaba las señales nerviosas sin dejar rastros en las pruebas estándar. El cuerpo lo eliminaba en horas, pero administrado diariamente, mantenía una parálisis perfecta, indistinguible de una verdadera lesión espinal. El proceso de desintoxicación fue un viaje a través del infierno. Cada nervio que despertaba gritaba su protesta después de 5 años de silencio. Primero hormigueos como hormigas bajo la piel, luego ardores que hacían sudar frío, finalmente dolor puro, lacerante, que obligaba a Carlos a morder toallas para no despertar a Sofía. Elena trabajaba con precisión obsesiva, estimulaciones eléctricas para despertar las vías neuronales, masajes profundos para músculos olvidados, dosis calculadas de antídoto para no mandar el sistema en shock. Documentaba todo con la meticulosidad de una científica, vídeos de las sesiones, gráficos del progreso, muestras de sangre analizadas en un laboratorio privado de confianza. Estaba construyendo pruebas irrefutables, un caso que destruiría a Diego cuando llegara el momento. Fue Sofía involuntariamente quien proporcionó la pieza faltante del rompecabezas. Una noche, mientras Elena la preparaba para dormir, la niña empezó a hablar de recuerdos que no debería tener. Su memoria eidética había conservado fragmentos de aquella noche fatídica que todos creían olvidada. Recordaba el ruido extraño del motor, como un microondas roto. Recordaba a Diego dándole a su padre un café que olía a almendras amargas, el olor característico del cianuro. Recordaba la botella azul que el tío había dado a mamá, las palabras susurradas, «Siento que tenga que terminar así». Elena grabó todo secretamente, cada palabra de la niña un clavo en el ataúd de Diego. El testimonio de una niña de 1 año en aquel momento podía parecer poco fiable, pero combinado con las pruebas médicas, pintaba un cuadro de premeditación escalofriante. Después de 3 semanas de tratamiento intensivo, Carlos no solo movía los dedos de los pies voluntariamente, sino que sentía sensaciones a lo largo de toda la longitud de las piernas. Una noche, con un esfuerzo que lo dejó temblando de agotamiento, logró doblar la rodilla derecha. Solo unos grados, pero era movimiento controlado, voluntario, imposible. Diego, sin embargo, estaba apretando el lazo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Sus visitas se habían convertido en inspecciones, sus ojos escrutando cada detalle. Notaba cambios sutiles, el mejor color de Carlos, músculos menos atrofiados, esa chispa en los ojos que 5 años de desesperación no habían logrado apagar completamente. Durante una visita particularmente tensa, trajo nuevas medicinas con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, anunciando que la dosis había sido optimizada para garantizar el máximo confort. Elena analizó secretamente las nuevas pastillas. El resultado la hizo palidecer. Paralisin K triplicado, más un sedante que causaría daños cerebrales permanentes. Diego ya no quería solo a Carlos paralizado, lo quería mentalmente ausente, un vegetal que pudiera firmar documentos sin entenderlos. La tensión en la mansión se volvió eléctrica. Diego había instalado nuevas cámaras por todas partes, contratado personal que parecía más interesado en espiar que en trabajar. Una noche, vieron una sombra en la ventana durante una sesión. Elena apagó inmediatamente las luces, ayudó a Carlos a la silla de ruedas y cuando volvió a encenderlas, estaban jugando al ajedrez, una escena inocente de rutina nocturna. La decisión de contraatacar llegó cuando Elena descubrió que Diego había programado un chequeo médico completo para Carlos con un nuevo especialista, uno de sus hombres.
El tipo de chequeo del que Carlos no volvería igual, si es que volvía. El plan que elaboraron era audaz en su simplicidad. Usar el 7º cumpleaños de Sofía como escenario para la verdad. Diego nunca faltaría siendo el padrino. Y no sería una fiesta íntima, sino un evento con 200 invitados de la élite española. Empresarios, políticos, periodistas. Si Carlos iba a levantarse de la silla de ruedas, quería hacerlo ante testigos que importaran. Las semanas precedentes se convirtieron en una carrera desesperada contra el tiempo. Elena empujó los tratamientos al límite de lo que el cuerpo humano podía soportar. 6 horas de terapia por noche, estimulaciones eléctricas que hacían gritar a Carlos en la almohada, inyecciones de esteroides que aceleraban la reconstrucción muscular, pero causaban dolores lacerantes. Era tortura necesaria, cada sesión un paso hacia la libertad. Paralelamente, Elena conducía su guerra secreta de inteligencia. Penetró en la oficina de Diego durante sus ausencias, fotografiando documentos que revelaban la profundidad de la conspiración. Pagos al mecánico que había saboteado el coche, ahora residente en México bajo nombre falso. Transferencias al Dr. Ruiz a través de empresas offshore. Pagos regulares a María González, la enfermera que había inyectado el potasio letal a Isabel, ahora propietaria de una villa en Costa Rica. El descubrimiento más devastador vino de la exsecretaria de Diego, jubilada anticipadamente con una indemnización sospechosa. Aterrorizada pero aliviada de confesar, reveló conversaciones que había transcrito. Diego había planeado todo durante un año entero. No quería solo la empresa. Estaba obsesionado con Isabel, la había cortejado, había sido rechazado. Si no podía tenerla él, había decidido, no la tendría nadie. 3 días antes de la fiesta, en una sesión que duró hasta el amanecer, ocurrió el milagro. Carlos se puso de pie. Solo por 5 segundos, las piernas temblando violentamente, el sudor corriendo como lluvia, pero estaba vertical, de pie, después de 5 años de prisión horizontal. El día del cumpleaños, la mansión Mendoza se transformó en un cuento de hadas. Globos rosas y dorados flotaban en los jardines, mesas repletas de manjares se extendían bajo carpas de seda, un castillo inflable dominaba el césped. Sofía corría feliz en su vestido de princesa, ajena a que estaba a punto de presenciar el colapso de un reino de mentiras. Diego llegó con su sonrisa perfecta habitual y un regalo enorme. Abrazó a Sofía con lo que parecía afecto genuino, pero sus ojos permanecían vigilantes, estudiando cada detalle. El comisario Fernández, invitado como amigo de la familia, estaba posicionado estratégicamente con un equipo de paisano. Durante el almuerzo, después de los discursos de rigor, Diego se levantó para su brindis. Habló de amistad, de hermandad, del coraje de Carlos al enfrentar su condición. Fue entonces cuando Carlos interrumpió, la voz cortando el aire como una cuchilla. Habló del Paralisín K, de la parálisis inducida, de las medicinas envenenadas. Mientras hablaba, empezó a empujar en los apoyabrazos de la silla de ruedas. 200 personas contuvieron la respiración mientras ocurría lo imposible. Carlos Mendoza se ponía de pie. La imagen de Carlos de pie después de 5 años de parálisis se grabó en la retina de cada presente como una alucinación colectiva. Las piernas temblaban como ramas en la tormenta, pero sostenían su peso. Algunos invitados se levantaron de sus sillas, otros filmaban con los teléfonos, todos testigos de un milagro que desafiaba a la medicina. Diego retrocedió con el terror animal de una presa atrapada. Su rostro pasó por un espectro de emociones, shock, negación, pánico puro, mientras Carlos daba un paso hacia él. Un solo paso que costó un esfuerzo sobrehumano, pero que comunicaba más que 1000 palabras. Las acusaciones salieron de la boca de Carlos con precisión quirúrgica. El asesinato de Isabel a través de la sobredosis de potasio, el mecánico sobornado para sabotear los frenos, 5 años de envenenamiento sistemático. Cada palabra caía en el silencio de la fiesta como una piedra en un estanque. Diego intentó negar, gritar que Carlos había enloquecido, que el trauma lo había dañado. Pero fue Sofía quien destruyó definitivamente sus defensas. Con la voz cristalina de la inocencia, dijo lo que recordaba. El tío poniendo el polvo en el café de papá, la botella azul dada a mamá, las palabras «siento que tenga que terminar así».
El colapso de Diego fue total y espectacular. Como una presa que cede, vomitó años de envidia y obsesión en una confesión pública delirante. Gritaba sobre cómo Carlos siempre había tenido todo, cómo Isabel lo había rechazado con desprecio, cómo el accidente debía matarlos a ambos. Cuando Carlos había sobrevivido, había tenido que improvisar con el veneno, mantenerlo vivo pero inútil, mientras tomaba todo. El comisario Fernández intervino con sus hombres cuando Diego intentó sacar algo del bolsillo, un frasco de veneno, el último gesto desesperado de un hombre destruido. Carlos, con las últimas fuerzas, lanzó un puñetazo que mandó a Diego al suelo. Se derrumbó justo después, pero Elena lo sostuvo mientras Diego era arrastrado esposado. El juicio que siguió conmocionó a España. Diego Herrera, condenado a cadena perpetua por doble asesinato y tentativa de asesinato continuada. El doctor Ruiz, 30 años como cómplice. Una red de corrupción desmantelada, más arrestos, revelaciones cada vez más impactantes. Durante el juicio, salió a la luz que Diego había planeado hacer declarar a Carlos mentalmente incapaz, tomar la custodia de Sofía como padrino designado, criarla como su heredera. Pero mientras la justicia seguía su curso, en la mansión comenzaba la verdadera batalla. 5 años de atrofia no se borraban con voluntad. Cada músculo debía reconstruirse, cada vía neuronal restablecerse. La rehabilitación era tortura diaria. 8 horas de ejercicios, cada movimiento una conquista pagada en sudor y lágrimas. Elena transformó un ala de la mansión en centro de rehabilitación. Ya no era la niñera, sino la fisioterapeuta, aunque era evidente que su papel iba mucho más allá. Sofía asistía a menudo, documentando cada progreso con dibujos fechados. Papá con el andador, papá con las muletas, papá con el bastón. Finalmente, papá caminando solo. La relación entre Carlos y Elena evolucionó naturalmente. No fue atracción inmediata, sino reconocimiento gradual. 2 almas rotas reconstruyéndose juntas. Ella había perdido a su hermana, él a su esposa. Ambos conocían la traición, el dolor, la lucha por la verdad. Cuando Carlos logró caminar todo el pasillo sin asistencia, 23 metros que parecían un maratón, se abrazaron llorando. El abrazo duró más de lo necesario. 6 meses después, Carlos realizó un sueño. Llevó a Sofía al colegio caminando, 300 metros de la mano, él cojeando todavía pero caminando. Las otras madres los miraban conmovidas, habiendo seguido la historia en los periódicos. Sofía caminaba orgullosa junto al padre que había reconquistado la verticalidad. La empresa, liberada de la gestión corrupta de Diego, refloreció bajo el control renovado de Carlos. Trabajaba inicialmente desde casa, luego gradualmente volvió a la oficina. Pero había aprendido la lección: nada valía más que la familia, la salud, la verdad. 2 años después, la mansión Mendoza albergó una boda que celebraba no solo una unión, sino una resurrección. Carlos en el altar sin soportes, solo una ligera cojera, recordando la Odisea. Elena en vestido blanco, recorriendo el pasillo con Sofía como dama de honor radiante. Los 200 invitados, muchos presentes también aquella dramática noche de 2 años antes, testimoniaban el cumplimiento de un milagro. Los votos fueron escritos por ellos, palabras forjadas en la experiencia vivida. Carlos habló de cómo había gritado que no lo tocaran y cómo ese toque lo había salvado. Elena habló de cómo, buscando justicia para su hermana, había encontrado una familia. El primer baile fue un vals imperfecto pero hermoso, cada paso una victoria sobre la parálisis que había creído definitiva. 1 año después, nació Alejandro. Carlos lo sostuvo por primera vez de pie, las piernas firmes como columnas a pesar de la emoción. Sofía se convirtió en la hermana mayor más devota del mundo, prometiendo enseñar al hermanito todo lo que sabía. Elena transformó el centro de rehabilitación de la mansión en una clínica abierta al público. Pacientes de toda Europa venían por su enfoque revolucionario. Lo imposible era su especialidad. Había demostrado que el cuerpo esconde recursos increíbles si se estimula de la manera correcta. Tec Mendoza, bajo la dirección renovada de Carlos, se especializó en tecnología médica rehabilitadora, exoesqueletos robóticos, interfaces neuronales, todo nacido de la experiencia de su fundador.
Cada producto llevaba el nombre en clave Proyecto Elena, tributo a la mujer que había hecho posible lo imposible. 5 años después de aquella fiesta dramática, la familia cenaba en la terraza mirando el mar. Carlos había completado su primera media maratón ese día, cojeando, parándose, pero completándola. Alejandro jugaba a sus pies mientras Sofía, ahora adolescente, ayudaba a Elena con la cena. La silla de ruedas seguía en el garaje, no por nostalgia morbosa, sino como monumento a la resiliencia humana. Cada mañana que Carlos se levantaba con sus propias piernas era un pequeño milagro. Cada paso una victoria sobre la conspiración que había intentado aprisionarlo para siempre. La historia del millonario que había desafiado una parálisis inducida químicamente se volvió legendaria en el mundo médico. Universidades la estudiaban, documentales la contaban, pero para la familia Mendoza Vázquez era simplemente su verdad. El coraje de una mujer que no había obedecido una orden desesperada había salvado no solo un cuerpo, sino un alma entera. Porque a veces quien ignora nuestro «no me toques» es exactamente quien debe tocarnos. A veces el contacto que más tememos es el que puede curarnos. Y siempre, siempre, el amor y el coraje pueden transformar lo imposible en realidad tangible, un paso tembloroso a la vez. Dale me gusta si crees que lo imposible puede volverse posible. Comenta con el momento que más te emocionó. Comparte para dar esperanza a quien lucha batallas imposibles. Suscríbete para más historias de coraje y renacimiento. A veces quien ignora nuestro «no me toques» es quien nos toca el alma. A veces la verdad está oculta en las piernas que no caminan. Y siempre, siempre, el amor encuentra la manera de superar toda parálisis.